Comenzamos entonces, a ver cómo venimos con el tiempo, y 12. Ok, bueno, la idea, como decía Paula, casi todos somos de ECO o egresados, como en el caso de Fabiana, la perdí. Fabiana Fabiana. Cánovas, sí. Ahí está, Fabiana Cánovas. Un poco la idea era como en que lo hablamos con Paula, en este marco que propone ECO, ¿no? Del modelo de gestión humano, poder trabajar con el aprendizaje y el bienestar de las personas, y por eso este espacio. La idea de lo que traje o propuse para trabajar el día de hoy es que, bueno, sí, que sea lo más actual posible y que nos pueda servir a todos de cualquiera de las profesiones u oficios que llevemos adelante y aquellos que nos dediquemos, como para poder tener en cuenta también de qué viene, ¿no? El título que decidí ponerlo a esto, a esta clase es Repensando el analfabetismo y el trabajo del futuro, el trabajo del siglo XXI. ¿Eso por qué? Porque, claro, había como estado leyendo un montón acerca del trabajo del futuro, de la tecnología, de los cambios que se vienen dando, de los cambios abruptos o exponencial que se dio, por ejemplo, a partir de la pandemia del COVID-19. Entonces como que me metí mucho en el Fórum Económico Mundial y bueno, y ahí lo fui descubriendo, ya lo había descubierto, pero descubrí a Alejandro Melamed, entonces como que trabajé mucho con su último libro, que es El trabajo del futuro ya llegó, que se los recomiendo en el caso de que no lo hayan leído, es súper interesante siempre poder leerlo a Melamed. Así que bueno, la idea entonces de este encuentro es que podamos ir reconociendo esos cambios que se van dando, ¿no? Esto que muchos conocemos, o la mayoría de los que estamos acá, como paradigmas, y poder ir rompiendo esos paradigmas. Y cómo eso se va dando en la historicidad, eh, como para hasta llegar más a la actualidad, a este momento, y ver qué es lo que está pasando en este ahora. ¿Okay? Y qué es lo que, por ejemplo, el Fórum Económico Mundial, que es una organización sin fines de lucro, es gente que se junta, empresarios, líderes, ¿no? a comentar, a charlar y a decir, bueno, a ver, qué es lo que vemos o podemos predecir, si se quiere, hacia el futuro, lo que puede o consideramos que se viene o llega, a raíz de todo lo que se va generando. Eh, Cuando digo esto de la historicidad y de los cambios, es porque los cambios generalmente, como sabemos, se pueden dar de manera simultánea y estos cambios son permanentes. Todo el tiempo estamos viviendo en cambios permanentes. Podemos tomarlos como que es algo bueno, algo que por ahí no nos gusta. A veces cuando hablo de los cambios me acuerdo cuando acá en Ciudad Autónoma cambiaron la dirección de Avenida Pueyrredón, ¿no? Que todo el mundo durante miles de años iba hacia una mano y cuando se puso doble mano fue un desastre porque la gente se quejaba. Bueno, y era como romper con ese paradigma, con esa receta, como se dice, que desde siempre surtió efecto o funcionó, pero bueno, hay momentos en los cuales esto deja de funcionar y está bueno dar paso a otras oportunidades y a nuevas cosas. Entonces, cuando hablo de la historicidad, no puedo dejar de pararme en las revoluciones industriales por las que fuimos pasando o atravesando. No todos nosotros, por una cuestión de edad, pero bueno. Entonces, si de repente pensamos en la primera revolución industrial, cómo pasamos del trabajo de la tierra a la integración de la máquina de vapor, de la siderurgia, ¿no? De la industria textil. Y luego eso se rompe nuevamente, pasando a una segunda revolución industrial, donde se introduce ya la energía o las fuentes de energía, donde se empieza a trabajar con el petróleo, el gas, vienen los automóviles, más allá que aproximadamente en 1886 tiene que haber sido el primer automóvil, con el Fordismo es que se empieza a utilizar los motores a combustión que se llaman y se utiliza el petróleo o algún tipo de derivado de este para que pueda funcionar. Luego pasamos a la revolución, a la tercera revolución industrial, mediados del siglo XX, y ahí sí ya como que estábamos todos, es la revolución que se llama de la sociedad de la información, porque ahí ingresa, por ejemplo, el primer televisor. Y también ingresan los primeros ordenadores, como así también los ordenadores portátiles.
¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hacemos historia siempre han habido cambios, seguramente con mayor o menor aceptación, pero los cambios han sido permanentes y se han ido dando de manera permanente. Más allá que en este caso no se han dado de manera simultánea, pero sí se han dado y ha habido que ir rompiendo ciertos paradigmas. Pues bien, en este momento se considera que a partir del año 2011 entramos como en esta cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica. Entonces ahí estamos hablando de todo lo que es digitalización, las redes sociales. A ver, por ejemplo, Facebook creo que es aproximadamente 2004-2005 que se crea. Lo más nuevo es Instagram, que es del 2010 aproximadamente. Y a esto también debemos considerar a esta revolución, a esta cuarta revolución industrial, como la era de la cobotización. Cuando se refieren, o cuando nos referimos o escuchamos la era de la cobotización, es este trabajo colaborativo que se da entre la máquina y las personas. Parece que este es un punto importante porque a veces pensamos, o cuando vemos una película, ¿no?, de ciencia ficción, decimos, uy, todos van a ser robots y nos van a dirigir los robots y tal. Entonces, obviamente que existe la posibilidad, soy un creyente de que no creo que puedan reemplazar absolutamente al hombre en absolutamente todos los tipos de trabajo que se puedan realizar. Pero sí, en gran parte de ellos, y de hecho ya nos van como reemplazando, ¿no?, algunas máquinas robotizadas. No creo y estoy convencido de que no va a ser al 100%. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay profesiones en las cuales se va a necesitar siempre de la mano del hombre, ¿no?, y que sea de trabajo manual. Pero sí es importante considerar, en esta era de la cobotización, la colaboración y poder nosotros verlo, y acá entro nuevamente en esto de los cambios, de poder romper con ese paradigma y pensar que podemos trabajar, porque tal vez ahora estamos acostumbrados a trabajar de forma colaborativa con un otro, ¿no?, entre individuos, pero ahora se empieza a dar esto de tener que trabajar en forma colaborativa, pero con una máquina. Bien, hasta acá con la cuestión de los cambios, cómo se vienen dando, esta cuarta revolución industrial, que en algún punto marca como una... Ahí llegó alguien más. Marca como un punto de inflexión. Como les decía antes, estos se han venido dando cambios de manera permanente. Pero ¿qué pasó, hablando como de una segunda etapa, ¿no? ¿Qué pasó a raíz de la pandemia del COVID-19? Nosotros siempre hemos ido, las personas, como también las empresas, ¿no?, como por una cuestión estratégica, ir pensando a futuro o a largo plazo y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer de acá a 5 años o de acá a 10 años? ¿Qué pasó entonces con la pandemia? Que estos cambios nos obligaron a hacer todo de una manera súper abrupta. Entonces esa curva que se da del cambio, en este caso se dio de manera exponencial. Esto de repente de mandarnos a trabajar a todos a casa, sin muchas veces estar acostumbrados a trabajar de esa manera. Sí conocíamos del home office, había gente que estaba acostumbrada a trabajar de esta manera, que trabajaban 2 o 3 veces a la semana desde la oficina y el resto de los días desde la casa, pero lo que a nosotros nos pasó no fue que nos mandaron a trabajar en home office, ¿no? Nos mandaron y nos dijeron, bueno, ahora tienen que trabajar desde la casa, tienen que estar ahí, sin pensar si teníamos la tecnología necesaria, los insumos y todo aquello que podíamos necesitar para poder llevar adelante el trabajo. Pues bien, nos tuvimos que ver y acostumbrarnos de alguna manera a romper con ese modelo que veníamos y teníamos tan estructurado, romper con ese paradigma y seguir hacia adelante con esto. Este Foro Económico Mundial dice que, de lo que prevén, esto es de 2016, en el encuentro del 2016, que ellos ya consideraban que el 65% de los chicos a nivel global que estudian en escuela primaria en este momento, todavía ninguno de ellos, todavía no se ha creado el trabajo que ellos vayan a realizar de adultos. Bien, así que esto como para imaginarnos cómo se va dando el cambio tecnológico y cómo impacta. También por otro lado, cuando tiran
del Fórum algunos números y porcentajes. Ellos dicen que el 85 millones de la población a nivel mundial van a perder o vamos a perder nuestros trabajos. Esto es como una noticia horrible que todos decimos cómo puede ser. Y pues sí, porque justamente con este devenir tecnológico, en esta revolución, hay cosas que van a cambiar indefectiblemente. Entonces nos vamos a ver afectados por eso. La buena noticia de esto es que, más allá de que se pierden 85 millones de puestos de trabajo a nivel global, sí se van a adquirir o van a emerger nuevas oportunidades y se considera que eso van a ser del 97 millones de oportunidades. Por lo tanto, lo que esto significa es que aquellos que tengan mayor capacidad van a tener mayor posibilidad de acceder o de lograr tomar alguna de estas oportunidades. Y quienes tengan menor capacidad son quienes van a tener menor oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de poder estar preparados y de hacerle frente a esta tecnología que se viene, o a esta colaboración con las máquinas. Entonces, pensando en todo esto, fue que preparé este encuentro como para poder que podamos ver y que podamos también nosotros tomar conciencia, ¿no? Bueno, en ECO se habla también mucho y se ha estado trabajando en talleres o en un curso de mindfulness. Entonces, bueno, la importancia de tomar conciencia plena de esto, de qué es lo que nos está pasando, qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos que repensar y de qué manera nos podemos reciclar. Les voy a compartir pantalla para los que son más visuales, que siempre me dicen. Bien, me avisan por favor si se ve ahí porque yo los pierdo. Ahí Sí, se Alicia ve. me hace así, buenísimo. Sí, se ve. Ahí se ve mejor, ¿o Sí, no? sí, ahí está en Fantástico. presentación. Bien. Bueno, más o menos la idea es esto, les contaba por qué había decidido ponerle este título de Repensando el alfabetismo y el trabajo del siglo XXI, pensando en estos cambios, ¿no? Y pues bien, hay un señor que se llama Alvin Toffler, que es un sociólogo, él también es escritor y doctor en leyes, y se lo conoce por sus discusiones acerca de la revolución digital. Ya acá, de solo pensarlo, me imagino, doctor en leyes, sociólogo, y de repente escribe acerca de la revolución digital. Entonces dijo, bueno, un señor como casi visionario de aquello que se viene, ¿no? Entonces él nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Por otro lado, Joseph Aoun, que justamente escribe acerca de la robótica, es un lingüista estadounidense, él nos dice que para ser un alfabeto, ¿no? Y estar preparado para el futuro, esa hipótesis de la que él habla se basa en estas nuevas tres alfabetizaciones, que es la alfabetización de los datos, de la tecnología y la alfabetización humana. Lo que nos dice es que si nosotros no podemos transformar estos datos en información, esa información, volcarla a la inteligencia, y la inteligencia, brindarla a la humanidad, abrazar la humanidad, no vamos a poder ser los analfabetos, los alfabetos del siglo XXI o de este futuro. Esto, ¿por qué él lo propone? Porque desde la parte humana de la que habla, al abrazar la humanidad, es que la idea es inspirar, liberar, e influenciar y empatizar. Y acá quiero hacer como un punto con respecto a lo que hablaba de la cobotización. Y por qué pienso que es imposible o que tal vez no se dé de que podamos ser 100% reemplazados por robots, ¿no? Porque justamente en las personas funciona la parte emocional, la parte empática, que seguramente un robot va a ser imposible de que se lo pueda lograr. Bueno, esto es un poco lo que les venía comentando acerca del Foro Económico Mundial, ¿no?
este es un reporte del trabajo, de los trabajos del futuro, como les decía, el Foro Económico Mundial. Yo después les voy a dejar la presentación para que quienes les interese puedan ver acerca de esto y puedan empezar a empaparse y entrar, no solamente en esto, tal vez pueden entrar a investigar en el Foro Económico Mundial, pueden en las empresas como Gallup, Cognizant, Deloitte, todas las empresas que se encargan de hacer mediciones y que todo el tiempo están sacando reportes, por lo general semestrales o en el caso de este que es anual. Esta gente se juntan en Suiza una vez al año y hacen estos análisis y estos estudios, y ellos estiman que el 50, como dice acá, que el 50% de los trabajadores a nivel global deberán reciclarse y aprender de nuevas habilidades de ahora al 2025. Este reporte es aproximadamente el 2017. A medida que se adaptan nuevas tecnologías, se deberá aprender las nuevas formas de trabajar. Justamente aprender las nuevas formas de trabajar relacionado con el reciclaje, o el reciclarnos, el reciclarse, y aprender de estas nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Y por qué insisto en esto? Porque hay mucha gente todavía que, a pesar de que vivimos en la era, como decía recién, de la digitalización y de las redes sociales, se niegan muchas veces a utilizar las redes sociales o a tener teléfonos inteligentes, ¿no? Y eso como que aparentemente, o desde estos reportes, como que atrasa en lugar de ir hacia adelante. Entonces es ahí cuando hablaba esto de a mayor capacidad, mayor oportunidad, en el caso de la generación de nuevos puestos de trabajo. Ahí voy a hacer un paréntesis con respecto a los puestos de trabajo, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, post pandemia, la cantidad de trabajos, que creo que lo puse igual en algún slide, la cantidad de trabajos nuevos que se fueron creando, ¿no? Desde gente que elaboraba barbijos, las empresas que empezaron a hacer otro tipo de aparatos como para tomar la temperatura, no solamente el termómetro, eso para poder poner en los negocios. Se fueron generando un montón de otros negocios o de emprendimientos. Y esto hace, que digo, que si nos ponemos a pensar, hace un tiempo atrás no nos imaginábamos a una persona que se dedicaba y desarrollaba software, o las empresas de transporte como Uber o Cabify, que como que no existían y de repente aparecen. Y también, si pensamos un poco, esto de decir, uy, pero esto funcionará, me van a robar, ¿no? En el caso de Uber, no es seguro. Y de repente la gente empezamos como a romper con esos paradigmas y empezamos a amigarnos con ese nuevo, con eso nuevo, ¿no? Entonces, esto es importante, lo de aprender nuevas formas de trabajar, reciclarnos y estar constantemente en este aprendizaje. Con respecto a esto, entonces, la importancia de tener capacidades, considero que todos tenemos capacidades, es algo que es trascendente al contexto en el cual vivimos. La capacidad es algo que se adquiere, que está muy relacionada con nuestros valores, que es aplicable y que nunca va a estar obsoleta. O sea, las personas es muy importante, o generalmente hay personas que son muy curiosas, personas que son muy creativas, personas que tienen pensamiento crítico. La comunicación, sobre todo, para poder, la necesidad de tener una buena comunicación, justamente para poder trabajar de forma colaborativa y cooperativa también. Así sea mismo, como decía al principio, con las máquinas, ¿no? Desde la cobótica. Y la confianza en uno mismo y en los demás. Lo de la confianza, por ejemplo, en uno mismo, lo veo muy representado en esto que decía de cuando nos mandaron a trabajar a casa, de cómo muchas veces las personas que eran nuestros líderes o managers en las organizaciones decían, bueno, ¿cómo voy a hacer ahora para poder manejar todo esto o a toda esta gente que tengo a cargo si no los tengo todos los días viéndolos, ¿no? O no sé, o retándolos o diciéndoles lo que tienen que hacer. Pues bien, es algo que se tuvo que también reaprender en muchas personas, ¿no? Como romper nuevamente con el paradigma, otra vez el cambio y tomar confianza en ellos mismos como líderes y poder brindar esa confianza en sus colaboradores. Entonces, la importancia que tiene de tener estas capacidades, que también lo decía al principio, ¿no? De decir, bueno, la capacidad, mayor oportunidad.
siempre consideremos esto y tengámoslo en cuenta. Esta entonces es una síntesis de las capacidades que propone o que brinda el reporte del Foro Económico Mundial, versus las habilidades. Yo calculo que voy bien, o no sé si no voy muy rápido, cualquier cosa me avisan, por favor. Las habilidades, a diferencia de los cambios, consisten en condiciones que son para lograr resultados. Son como cuestiones específicas, están más relacionadas con las herramientas, con los resultados en particular. A estas las vamos a aplicar para realizar una tarea determinada. Bien, como el pensamiento analítico, la innovación, que es lo que necesitamos, por ejemplo, cuando decía en el caso de la confianza en las capacidades, que tiene que tener un líder, que es poder brindar esa confianza a sus colaboradores, y desde el colaborador este pensamiento analítico y de innovación para poder llevar adelante, ¿no?, el trabajo desde el lugar no específico donde estaba antes, que era en una oficina y donde se podía preguntar directamente, ¿no?, a alguien, bueno, poder tener este pensamiento analítico. El aprendizaje activo, fundamental, nuevamente vuelve el aprendizaje, la resolución de problemas complejos, pensamiento y análisis crítico, la creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso, control, monitoreo de tecnología, vuelve a entrar la tecnología, muy importante tener en cuenta, diseño de programación tecnológica, resiliencia y razonamiento. ¿Bien? Estas son parte de las herramientas como habilidades que propone el reporte del foro, como para que acompañen a las capacidades de las que les mencionaba anteriormente. Bien, no sé si conoce a este señor Yuval Harari. Él es un historiador y un escritor israelí, y es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él lo que propone, lo que comenta o dice, es que ya las profesiones o las carreras no se estudian de por vida, o que los trabajos no son de por vida. Digo, tal vez antes las personas estudiaban ciencias económicas y decían, bueno, estudio ciencias económicas porque me puede ir súper bien con esta carrera. Uy, disculpen un minuto. Me puede ir súper bien siendo contador, voy a trabajar en un estudio y ya me voy a jubilar en este estudio, ¿no? Pues bien, hoy por hoy ya la idea no es esa, ya no se estudia algo en particular para que sea aquello que voy a ejercer durante absolutamente toda la vida. Y él advierte sobre esta desaparición, ¿sí? Un trabajo y una profesión para toda la vida. Eso, él se corre de ese lugar y dice, esto ya no es así. Yo suelo hablar con muchos chicos y he trabajado también con los chicos del Tecmilenio de Monterrey, México, y es increíble cómo entran por los test vocacionales que muchas veces les hacen, y le dicen, sí, es importante que puedas estudiar esto o aquello, y tal vez a la mitad de la carrera o antes o previo a eso se dan cuenta que en realidad lo que les gusta es otra cosa, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habían pensado y lo que habían empezado a estudiar. Y esto también en esto también se van involucrando otras cuestiones que van adquiriendo en conocimiento, sobre todo tecnológico, y los lleva a que estudien como diferentes cuestiones. No digo que no sea necesario estudiar una carrera en sí, ¿no? Pero hoy por hoy la tecnología también y las formas de trabajo, como vienen cambiando, ya no es lo mismo, no se trabaja de la misma manera. Ya no es que nos tenemos que levantar todos los días e ir a trabajar, sino que a donde quiera que vayamos, el trabajo lo traemos y lo llevamos con nosotros. Esto crea también lo que se llaman los nómadas digitales, donde se puede trabajar absolutamente desde cualquier lugar donde nosotros estemos, parados en el mundo. Entonces eso también ha cambiado una conciencia y una mentalidad, sobre todo en las nuevas generaciones, en las cuales ya no se paran de ese lugar, que por ahí decían nuestros abuelos, bueno, tengo que trabajar, dedicarme a esto, romperme el lomo, como decían, para poder tener mi casa, mi familia, mi auto, todo lo que necesito para vivir bien. Hoy por hoy
ahora te dejo, Paula. Hoy por hoy, como que los chicos tienen una cuestión que dicen, bueno, tengo que vivir el presente, tengo que vivir el hoy, la tecnología me lo permite, puedo trabajar de manera part-time y no solamente trabajar en el lugar de residencia, en el lugar a donde vivo. Sí, Paula. Sí, Manu, justamente eso te iba a decir, ¿no? O sea, yo estoy más en el colegio llegada a los chicos que están finalizando el secundario y esta es una temática que siempre abordamos en cuanto a... En el colegio que estoy está el coaching, ¿no? Y entonces Ujú, ahí hacemos una ejercitación que tiene que ver con la zona de confort. Y a partir de esa zona de confort que ellos corporalizan y hacemos ese ejercicio, se plantean por lo general estas cuestiones que hace a los chicos que están finalizando el secundario y que piensan en cómo seguir, ¿sí? ujú, Y hoy acá en Argentina, por lo menos, se suma a esto que vos decís, de que los chicos piensan más hoy en el presente, no algo tan a largo plazo y todo eso, sino también esta cuestión de decir trabajo o estudio, trabajo y estudio, o de repente también hoy se escucha mucho el me voy afuera. ujú. O sea, ya sea por una decisión propia o porque la familia lo decide. Entonces, el tema este también de cómo la significación de lo que significa hoy trabajar, hacer un trabajo, también a veces ya excede la parte física, digamos, en una oficina. Y esto de estar, como vos bien decías, llevar el trabajo a todas partes, ¿no? Total. Porque hoy a partir de un telefonito puedes hacer maravillas. Ujú. Entonces, la pregunta es esto, ¿no? Si no sabemos tampoco en qué van a estar trabajando los chicos que hoy están escolarizados de acá a 10, 15 años, ¿sí? Entonces, también ¿cómo podemos, esta oportunidad que tenemos, ¿no? De diseñar estos entornos de trabajo también, de la forma en que... Entonces yo creo que es una cuestión de foco. Antes, mi abuelo trabajó 40 años en una misma empresa, haciendo toda una carrera, pero hoy el foco en los chicos, y esto hay encuestas, ¿no? También que lo han comprobado, piensan en estar en lugares de, primero que hay una alta rotación y que lugares donde puedan aprender, donde sean valorados, donde puedan desarrollarse desde lo personal, no solo de lo profesional. Entonces, bueno, quería compartir esto, que es lo que yo también puedo censar de lo que vivo a diario, ¿no? Bien, Gracias. gracias. Totalmente de acuerdo. A ver, hay también estudios que dicen, hay personas que, por ejemplo, tienen muchas ganas de volver a la oficina, ¿no? Ir todo el tiempo y necesitan hacer eso. Se considera que eso casi como que tiende a desaparecer. Después están aquellos que deciden o prefieren ir 2 o 3 veces a la semana solamente a la oficina, ¿bien? Pero también están aquellos que bregan por su bienestar, por su salud, y sobre todo por su salud mental, que son cuestiones que muchas veces no se han tenido en cuenta en las organizaciones. La cuestión emocional y la cuestión de la salud mental. Entonces, esta gente que brega por su bienestar, prefieren poder estar trabajando desde cualquier lugar. Por eso hay un término que utiliza Melamed que es reemplazar, dice él, la palabra empleo por empleabilidad, ¿no? Y cuando dice empleabilidad, esto lo representa en la habilidad de tener un empleo, cualquiera que éste sea. Entonces yo creo que un poco los chicos, las nuevas generaciones están parados, cuando vos decís se achica la brecha o poner el foco, están parados en ese lugar, ¿no? Digo, necesito tener la habilidad de tener un empleo, tengo que tener la habilidad de tener un empleo. Cual sea, no importa, es lo que me va a permitir vivir de la manera que deseo o quiero vivir, ya sea viajando, comprándome lo que quiero, no sé, X, cada uno sabrá, ¿no? Pero también hablando, por ejemplo, con generaciones de 30 y pico de años, dicen, lo que pasa es que el sistema como tal, el sistema capitalista como tal, no me está ofreciendo lo que yo necesito. O sea, todo aquello que, bueno, ya sería como entrar en otro discurso, ¿no? Pero todo aquello que a mí me vienen diciendo desde el modelo familiar, de la historia, de cómo me he criado, me vienen diciendo hay que trabajar para tener esto o aquello,
al menos en este país, en este momento es como muy complicado. Entonces, el sistema no me lo está dando, porque si tengo 30 años y me tengo que romper el alma para trabajar y tener, por ejemplo, una casa a los 50, ¿qué hago con los años entre los 30 y los 50, que los tiré de alguna manera, me la pasé trabajando y que tal vez los pude disfrutar? ¿No? Entonces también está como eso puesto ahí. Y como estos cambios tecnológicos le vienen a ofrecer otra propuesta, pues bien, pensémoslo así, la cantidad de gente que prefiere, de chicos que prefieren tenerse followers en las redes sociales, porque eso lo pueden monetizar, ¿no? Sí, Laura. Sí, quería, me quedé muy enganchada con ese momento que vos hablaste de las distintas revoluciones, que parte de la revolución fue salir del campo e irse a la ciudad, y que con esto que a medida que se va llegando con la conectividad, digo, en una proyección de siglos estoy hablando, como sea algunas cosas, pero a veces el tiempo es circunstancial, si no vamos a volver al campo, ¿no? Porque la ingeniería de la ciudad, que sería la tecnología, bueno, mi pregunta es si hacia el mundo que viene, haciendo como una mirada proyectiva, no sería una vuelta, o sea, salir de las ciudades, que un poco también lo vimos, ¿no? Con la pandemia, Sí. y volver al campo. Bien, creo con eso, no sé si podría responderte, o sea, te puedo responder desde donde yo lo veo, creo que es uno de los emergentes que se proponen, ¿no? Y como salida de trabajo futuro es justamente el medio ambiente. Pero lo extraño es que se propone, o los reportes que hace el Fórum Económico Mundial, proponen como el medio ambiente como uno de los futuros trabajos del siglo XXI, en esta perspectiva de que lo estás comentando, por ejemplo, de acá a una década, pero si tomamos, por ejemplo, los porcentajes de chicos que se inscribieron, al menos en la UBA, por ejemplo, en geografía, creo que este año fueron de 97, y en la carrera de climatología y tal, que están relacionados justamente con el medio ambiente, no sé, se habían anotado 60 y pico, ¿no? Entonces es como que... Claro, el tema de la ciencia como objeto de estudio, todos los científicos, está hoy por hoy, se están haciendo campañas hasta a nivel nacional para que la gente, para que los chicos vuelvan a tomar la ciencia como una posibilidad laboral. Pero igual yo me refería a esto, ¿no? Esto que vos decías, esta palabra que está buena, del empleo a la empleabilidad, que hoy podés ser oferta aunque estés viviendo en el campo. Y Exactamente. descomprimir la ciudad. Desde ese lugar, o sea, olvídate, desde Pero ya, falta la porque... conectividad, ¿no? Está, falta la conectividad, pero ya la conectividad desde el internet, ¿no? Desde el wifi, como que llega casi absolutamente a cada rincón del universo, del mundo, del globo. Entonces la gente, y por eso es que se dan estas posibilidades de los nómades digitales. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Posiblemente que ustedes conozcan a Axel Rivas, él es un investigador y docente argentino, es docente de la UBA y en la Universidad de San Andrés. Él habla acerca de los campos de aprendizaje y habla de la importancia de formarnos en una disciplina, ¿no? Que yo a veces como que lo pienso así, porque Yuval Harari dice, no hay una profesión a futuro, perdón, no hay una profesión que yo la tenga para trabajar para toda la vida, ¿no? Y entonces me pongo a pensar cuando estudiamos, no sé, una carrera que puede ser súper larga, medicina, que tal vez no puede llevarle a una persona estudiar 8 años, digo, cuando llegó al año 8, que casi sería una década, digo, ¿qué pasó con todo lo que aprendió al principio? Que quedó casi como obsoleto, ¿no? Entonces tal vez también por eso, casi, no sé, y se los dejo por ahí como para meditarlo, también por eso es que quizás los chicos desde ese lugar dicen, ¿por qué haría una carrera extremadamente larga? Y si por ahí no me va a dar, no me va a brindar lo que necesito ahora, ¿no? Este foco, esta brecha, este gap del que hablaba Paula, y de vivir el presente. Bueno, la formación interdisciplinaria, que considero que es importantísima, eso, pero desde siempre, la capacidad de aprender a aprender un dominio y la formación de la personalidad, donde van a entrar todas nuestras emociones, lo que decía antes, nuestra empatía, nuestras formas de ser, nuestros valores. Ahí les voy a dejar también, les dejo un enlace acá, donde este chico escribe para La Nación y creo
creo que esta es la columna, lo que les dejé acá, donde habla justamente de los campos de aprendizaje. Y siguiendo con los campos de aprendizaje, con el aprendizaje, Sim Fleming, que es un contador y político estadounidense, que trabaja en finanzas, vean ustedes, él propone este concepto de aprendizaje intencional, que habla de la capacidad importante que se relaciona con la identificación de cada experiencia como una oportunidad de aprender, con el deseo de sumar conocimiento. ¿Bien? Se trata de transformar, en este caso, como una pequeña situación en una vivencia que nos deje algo para nuestro desarrollo. ¿Bien? Esto es lo que propone Fleming con este concepto de aprendizaje intencional. Y por otro lado, la agilidad como tal vez, no sé si específicamente como se conocen desde los Scrum Master o del agilismo, pero está muy relacionado para mí, porque no habla de ir extremadamente rápido, hacer las cosas más rápido, o tal vez aprender más rápido, sino que ser flexible bueno, que podamos poner en práctica nuestra plasticidad neuronal, si se quiere, para poder llevar adelante este aprendizaje. Bien, entonces acá se propone esta agilidad mental, la agilidad en las personas, la agilidad del cambio, la agilidad de los resultados. Sí, Paula. Tal vez, Manu, en esto de la agilidad del aprendizaje también se me ocurre que tiene que ver con ir valorando el proceso en sí del aprendizaje y las estrategias, en cuanto a que, no sé, a ver, es lo que me surgió cuando Sí. vos dijiste esto, ¿no? Tal vez antes era un aprendizaje en donde vos recibías el concepto, lo tenías que chequear, repetir y después lo llevabas a... Hoy no, hoy el aprendizaje surge por la aplicación desde la experiencia y el impacto emocional que te generó esa experiencia, y de ahí surge ese aprendizaje. Entonces permanentemente estamos en un proceso, y eso es lo que desde la agilidad yo entiendo que hoy se está valorando, ¿no? Del poder a través de dinámicas o de llevar a la práctica. Hoy esto cada vez son más, yo lo que veo, bueno, tengo hijos que están estudiando en la universidad, y el tema de no hacer toda una carrera, recibirse y después empezar. Entonces ellos ya directamente lo que van aprendiendo lo aplican, y esto de las pasantías, que en las empresas se está Bien. dando mucho espacio a los pasantes, y que es una forma también que en las organizaciones van formando a esos profesionales de acuerdo al perfil que también Ujú. requiere en cada organización. Ahí también vamos a ver Entonces, eso un poquito hacia adelante, eso que acabas justamente de decir, que tiene que ver con el reciclaje y que habla de la gestión del talento humano. Y gracias por traer lo que traes, porque justamente la palabra o la acepción de agilidad en este caso y en este ejemplo que traes de cómo los chicos van utilizando lo que van aprendiendo, tiene que ver con lo que se llama iteración en el agilismo. ¿Ok? No sé si haya agilistas acá o que conozcan acerca del agilismo, pero si lo buscan, es justamente esa iteración. Es como ir generando, probando, si funciona, si no funciona, volver sobre eso. Entonces ahí es donde se da la iteración. Bien, por eso es que acá se habla de la agilidad en el aprendizaje. Por otro lado, la importancia del mindset es la mentalidad, ¿no? Esta señora, que es profesora de psicología de la Universidad de Stanford, que por cierto conozco la Universidad de Stanford, es maravillosa, me hubiese encantado estudiar en ese campus. Ella habla y presenta este modelo de estilos de mentalidad, y habla de una mentalidad fija y de una mentalidad de crecimiento. Ella habla de que la mentalidad fija no admite errores y prefiere evitar cualquier tipo de crítica. Bien, acá las ideas son fijas y se dan a través del tiempo. Esto que en un principio les decía la receta, ¿no? A ver, si pongo un ejemplo, en la cocina, la receta de la abuela, no, te equivocaste, le pusiste un huevo de más, un huevo de menos, el bizcochuelo va a estar horrible o no te va a salir bien. ¿Por qué pensarlo así, si tal vez ponerle 10 mililitros más de leche o menos, o un huevo más, tal vez cambia la receta y es otra cosa, ¿no? Y se rompe, y tal vez hasta sea mejor o más delicioso que lo que hacía antes. Quizás no, pero tal vez está la posibilidad y la oportunidad de que esto se dé de esa manera.
Entonces habla de esta mentalidad fija y de la mentalidad en crecimiento, que es donde habla de que el error siempre va a ser bienvenido y que se puede aprender del error. Acá me quedé pensando que, por ejemplo, Fred Kaufman que trabaja mucho con empresas, él utiliza mucho un término, un proverbio japonés que dice, un defecto es un tesoro. ¿No? Entonces, ¿cómo considerar este defecto, este error, como algo que en realidad me está abriendo posibilidades? La importancia de la mentalidad, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos parados? No, voy a tomar esto, voy a hacer esto porque me han dicho que es lo mejor, o no, pero ¿qué es lo mejor para cada uno de nosotros? Bueno, los 3 pilares para incorporar nuevas competencias, capacidades o habilidades serían el perfeccionamiento, el reciclaje y el reciclaje para reinsertarse. Esto lo que comentabas, Paula, hace un minuto. A ver, con respecto al perfeccionamiento, ¿esto de qué va? De tomar como base mi estado actual, ¿no? Verme desde esta mentalidad y desde esta conciencia plena de mí mismo que tomo y decir, ok, estoy parado acá, ¿qué necesito? Necesito incorporar nuevas y diferentes herramientas, conocimientos, saberes, para enfrentar los desafíos que se vienen. ¿Bien? Entonces acá es donde está hablando de este perfeccionamiento. Ahora bien, con respecto al reciclaje, es como resetearnos, ¿no? Cambiar nuestro sistema operativo. Tomar conciencia de lo que, esto que les decía, de que la receta del éxito que fue hasta ahora, ya posiblemente no lo sea, ya no sirve para el futuro. Entonces poder salirnos de ahí y animarnos. Mientras voy conversándoles, quiero ver la hora, me quedo pensando, no me quiero pasar de extremo del tiempo, pero me quedo pensando, tengo una amiga que trabaja para una consultora, Kronos Consulting, y ella es reclutadora, y por ejemplo no hay chicos, cuando necesitan gente para reclutar, no hay gente que trabaje, por ejemplo, en el desarrollo de softwares. Entonces lo que ellos han creado es cursos, en los cuales, que de hecho estoy tomando uno de testing funcional, porque justamente no, para ver si de esa manera la misma gente que ellos capacitan a la hora de que se abre un puesto de trabajo, o se abre una de estas oportunidades, pueden tomar a esta misma gente que ellos capacitan. Porque en realidad no hay forma, no hay gente, ¿no?, que pueda tomar eso. Acá entra esto que que comentabas, Paula, del reciclaje por fuera de la organización, que es brindar capacitación en este tipo de habilidades, por ejemplo, que se requiere para los trabajos futuros, y que tal vez desde el recurso del talento humano en las organizaciones es importante que se les brinde a la persona, se les brinde a los colaboradores, en casos de que estas personas vayan a quedar desvinculadas de la organización. ¿Bien? Acá también me quedo pensando en un libro que no sé, y también se lo propongo, se llama La Revolución Senior, que habla Sebastián Campanario, que es un argentino también, creo que es licenciado en Economía y periodista de TEA. Él habla acerca de cómo las organizaciones, o cómo los mayores de 45 años ya en las organizaciones, y que hay muchas organizaciones que han empezado a replantearse eso, justamente por lo que hablábamos antes, de que los chicos viven en este gap que es tan pequeño, en este presente, que muchas veces contratar a alguien, y lo hablo con esta persona que les decía recién, de Kronos Consulting, que claro, contratan a un chico y se queda, por ejemplo, 6 meses porque dicen, no, lo que pasa es que me voy 3 meses a trabajar o de vacaciones o de viaje, ¿no? Entonces ahí es donde se pierde mucho en la capacitación de las nuevas personas. Entonces la idea es que se empieza a tomar gente, esto que les decía, ¿no? Pero resulta que esa gente que se toma en estas nuevas posibilidades que surgen, ¿qué pasa con estas personas? No tienen las habilidades. Pueden tener la capacidad de ser persistentes en su trabajo y tal, pero no tienen la habilidad, por ejemplo, de la digitalización o del trabajo en tecnología. ¿Bien? Por eso la importancia de estar preparados frente a esto. Bueno, autodisciplina, que es lo fundamental como para encarar cualquier trabajo, o creo que cualquier
proyecto que llevemos adelante, considerando parte de estos puntos que figuran acá. Sobre todo, yo siempre me quedo parado en el de saber decir que no, porque tenemos que pensar que tantas veces cuando decimos que sí a algo o a alguien, le estamos brindando esos recursos a alguien, pero todos esos recursos que estamos brindando a un otro son los recursos que me estoy quitando a mí mismo. Entonces, considerar siempre saber decir que no a tiempo. ¿Okay? Sentirnos confortables con el disconfort, tener algún sistema de recompensa, ¿no? Propio o autorrecompensa, sostener los lazos de conexión, mantener siempre el horizonte y la perspectiva. Esto yo, como les decía, se los vamos a dejar, no quiero que pase más tiempo, o que se nos vaya el tiempo, pero quiero llegar a esta parte de los trabajos del futuro, como para que veamos un poco acerca de esto y después si hay algunas otras preguntas. Este señor que les comenté al principio, Yuval Harari, considera que las destrezas que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida son la estabilidad mental y la inteligencia emocional. ¿Por qué se habla de esto, de estabilidad mental? Porque justamente posterior a la pandemia del COVID-19 se considera que la nueva pandemia, la pandemia del futuro, es la pandemia de la salud mental, ¿no? Y muchas veces si nos ponemos a pensar, quizá hasta ya como que vamos ingresando en ese panorama. ¿Bien? Y eso también de ahí es que surgen desde estos reportes parte de los trabajos del futuro. Consideremos, ahora te dejo a Laura, consideremos que también somos como personas somos hackeables. Imagínense ahora cuando vamos al banco los datos biométricos que pensábamos, ¿no? Es como que necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer como nuestros propios algoritmos, ¿bien? Para saber cómo enfrentarnos desde esta autodisciplina. Sí, Laura. Sí, que lo de salud mental, justo estábamos presentando el proyecto y claro, nos metimos en los números y se pierden millones de días de trabajo. Y en Argentina, que no escapa, por la pandemia, las personas o sea, lo que percibían las personas es que estaban quemadas. Un 80% de las personas trabajando tenían la cabeza quemada, digamos, ¿no? O sea, es como que, claro, porque uno dice, bueno, estoy en mi casa, qué sé yo, pero el tema de o sea, hubo un reacomodamiento, vamos hacia, en algún momento, mindfulness, el bienestar emocional, todo eso, bueno, va a llegar, pero mientras tanto convivimos en los dos mundos, ¿no? Entonces, Totalmente. quería como sumar a eso que mencionabas, que incluso ya en el 2019 la OMS junto con la OIT, lo están considerando como una enfermedad, el tema de la salud mental. Exactamente, gracias. Y eso es lo que no se consideraba muchas veces en las organizaciones, ¿no? Era como mala palabra, que no se hable de eso, que no se hable de las emociones, que no se hable de la salud mental. Bien, acá les voy a dejar parte de las profesiones con demanda creciente y con demanda decreciente. Como verán ahí, lo que tiende a decrecer son bueno, los secretariados, los data entries, después ustedes revéanlo y observen, y cuáles son aquellas profesiones con demanda creciente. Esto también es del reporte, ahí figura, dice, sí, del reporte de los trabajos del futuro, ¿sí? Gerentes de proyectos, ingeniero fintech, ¿no? Bueno, la gente en finanzas, ahí interesante a parar las antenas. Bien. Y acá están esto que comentaba también hace unos minutos, los 7 grupos profesionales con claves, con perspectivas emergentes. Lo importante acá, hay estudios que anticipan cuáles podrían ser los trabajos que tienen como mayor posibilidad a desaparecer, pero a pesar de la inteligencia artificial y de la robótica, quienes no van a desaparecer son justamente, por ejemplo, los docentes, y sobre todo los maestros de escuela elemental y primaria. Así que los docentes que estén en la sala, tranquilos, porque de ellos se va a necesitar por siempre. ¿Ok? Otros profesionales, sí, seguramente también, otros de los que se van a necesitar, justamente los profesionales de la salud mental.
van a ser necesarísimos justamente por lo que acabo de comentar hace un ratito. Bien, datos en inteligencia artificial es uno de los grupos emergentes. La economía del cuidado. La economía del cuidado está relacionado con esto que decían, ¿no? La medicina, por ejemplo, la salud mental. La economía verde, el medio ambiente, la sustentabilidad. Y sostenible y sustentable, son dos cuestiones, son dos cosas diferentes, pero bueno, entran dentro de la economía verde. La ingeniería en informática, las personas y cultura, que está relacionado con lo que conocemos como recurso humano o talento humano. El desarrollo de productos, como ya comenté en un ejemplo anterior, se fue dando con la pandemia del COVID-19, cómo fueron surgiendo otros tipos de empleos, ¿no? Y que algunos ya quedaron para estar, ¿no? Como para permanecer. Y bueno, si se da el desarrollo de productos, obviamente se tiene que dar la venta, el marketing y el contenido. Y acá, como para ir ya finalizando la presentación, Cognizant, que es una multinacional que ofrece servicios de tecnología, ellos ya para el 2017 hablaban de los 21 trabajos del futuro. No les puse los 21 acá, pero sí está cuando hagan un clic en el enlace. Y, por ejemplo, les puse estos 5: técnico del cuidado de la salud mental, caminante hablador. Ellos lo especifican de esta manera, justamente como va a haber tantas personas que por ahí viven solas, se quedan solas, que tal vez, no sé, tienen algún problema, van a necesitar de gente que simplemente los acompañe como para estar. Entonces el caminante hablador. El coach de bienestar financiero va a ser el coach que le acompañe a las personas a cómo manejar sus finanzas. El sastre digital, cuando leí el sastre digital, no lo podía creer, empecé a averiguar, y justamente, no sé si alguien vio hace como 2 o 3 semanas atrás, no sé si era como en la Semana de la Moda en París, estaba esta modelo famosa, bueno, no me acuerdo, Bella Hadid, creo, y ella estaba parada y había personas que con un... como si fuera un aerosol, le iban como pintando, pero resulta que el aerosol no era aerosol, cuando eso se polimerizaba era una tela. Entonces ahí entendí lo del sastre digital. Y esa tela después es lavable, se pueden hacer remeras, cualquier tipo de prenda, pero eso no es de ahora, es de hace, ya creo que a partir del 2015 que se está analizando, es la mezcla de algodón con unos polímeros, ¿no? Y después de repente eso se vuelve a mezclar, esa ropa, te la sacas si querés, la pones de nuevo en el polímero ese y te haces otra prenda. El analista de aprendizaje automático cuántico, eso es lo que ellos proponían ya en el 2017. Y justamente el reporte de Cognizant, de los 10 mejores trabajos del futuro, desde el 2030 en adelante, este es del año pasado, este reporte, habla de los facilitadores del trabajo desde casa, el consejero de compromiso físico, gerente de diseño de hogares inteligentes. Acá entra parte de la arquitectura. Tengamos en cuenta que ya la arquitectura no va a funcionar de la misma manera como se era originalmente. Ya en China, en Japón, han creado edificios en 3D y son como levantados, o sea, es increíble, pero bueno, está sucediendo. Ahí está, arquitectos de ambiente de trabajo. El arquitecto de ambiente de trabajo es por lo que también comentaba al principio, cuando decía lo de home office, que en realidad cambió a trabajo en casa, el working from home, y que ahora se revierte y se tiende al trabajando desde cualquier lugar, al working from anywhere, ¿no? Entonces es como que va a haber gente que se especialice en crear ambientes y espacios en los cuales podamos trabajar, por ejemplo, desde nuestra casa o del lugar que deseemos, de una manera confortable. Bueno, les dejo esto como para que ustedes puedan investigar, porque esa era la idea, traerles como estas ideas para, bueno, compartirles y de alguna manera generar, si se quiere, una conciencia y bueno, y ver qué es lo que nos depara a cada uno de nosotros
el futuro, ¿no? Y sobre todo me parece que lo importante, y con lo que al menos yo me quedo, y por ahí me gustaría escucharlos a ustedes, que les queda como aprendizaje, y qué es lo que se llevan, es esto de la adaptabilidad, ¿bien? La autodisciplina, y todo el tiempo estar como reciclándonos. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Manu. Ok. Bueno, ¿y te parece Buenísimo. ahora si damos espacio? No sé si tienen alguna pregunta. Muy Si alguien tiene comentario o alguna interesante. esto. duda, alguna consulta, no sé si la pueda resolver, pero bueno, lo intentaremos. Eh, o la buscaremos, ¿no? Que es parte del aprendizaje. Ujú. Y por ahí, si no, me gustaría saber qué aprendizaje les queda, si les sirve, si les resulta interesante o no. Que es A mí totalmente me válido. gustó que hayas traído la autodisciplina, ¿no? Más allá de todos los ítems, que es un concepto que nos permite insertarnos, aprender, desaprender, emplearnos. O sea, creo que es la constancia que te da la autodisciplina y el decir que no, y todo lo que vos trajiste me parece que es un muy lindo concepto para trabajar en esto en esta propuesta. Ok, gracias. Muy interesante y mucho por investigar para la adaptación del hablante. Gracias, Manuel. Tal cual, Alicia, creo que de eso se trata, ¿no? De que desde cualquier profesión, bueno, yo soy coach profesional y también, como dijo Paula, tengo la certificación en el postítulo en coaching educativo y en negocios, pero como les decía, estoy en este momento haciendo un curso de testing funcional, o sea, posiblemente termine siendo tester en una empresa de software, la verdad que no lo sé, pero eso también como que agrega, ¿no? Valor. Sí, Claudia. Bueno, primero, Manu, reconocerte y agradecerte por la propuesta tan interesante para mí. Yo soy docente, así que es muy interesante desde dónde partiste para llegar a este punto, ¿no? Y pensando un poco en la actualidad, pensando en nuestro país y pensando en las dificultades que estamos teniendo hace varios años, varias décadas, digo, qué brecha, ¿no? Lo digo así como con preocupación, qué brecha que tenemos en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo que vos traes en relación al 50% de pobreza que hay en el país, ¿no? O sea, los niños relegados que quedan, ese 50% de pobreza de niños que no se saben que a 10 años o más años, ¿en qué trabajo van a estar, no? O sea, la preocupación la posiciono desde qué pasa con nuestras políticas educativas, qué pasa con la continuidad de las políticas educativas que hay en nuestro país, como para poder sobrellevar el bienestar digamos, de la población en general en un equilibrio, ¿no? Digo, me planteaba todo eso pensando en la parte que falta, ¿no? En lo que falta. O sea, por eso digo la brecha de la brecha de la brecha. Total. ¿A Bueno, dónde ahí, vamos? Uh-huh. ahí en lo que yo les voy a dejar, funciona justamente por país. Uy, ¿dónde está Claudia? Acá. Funciona justamente por país, más o menos cómo están o cómo se aplican, digo, en el reporte, ¿no? Sí. Cómo se aplica, pues si tienen ganas de verlo. No sé si en el de Deloitte está en español. Tendría que reverlo. Pero, por ejemplo, el del Fórum Económico Mundial, ahí está por país y, bueno, por países emergentes y tal, ahí figura mucha data que quizá te pueda servir como para hacer tu mindset y a partir de ahí decir, bueno, a ver qué es lo que propongo hacer, qué es lo que se podría hacer y arrancar. Sí, sí. Bueno, Gracias. eso, compartir esa reflexión. Gracias. Gracias a vos. Ok. Fabiana, un placer. Muchas gracias, Manuel. Me genera pensar en la importancia de educar en competencias y habilidades, tal cual. Bueno, como decía, yo también estoy convencido de que el docente es el que no va a desaparecer. Digo, la docencia es una institución como la familia.
creo que es como muy difícil separarlo. Recién Claudia hablaba de la pobreza, seguramente que hay un montón de cantidad de niños que no tienen la posibilidad de llegar, o sea, estamos hablando de los analfabetos del futuro, de los datos, la tecnología y tal, y cuando quizás nosotros tenemos analfabetos de los que directamente no saben leer ni escribir, ¿no? Pero, bueno, a considerar la importancia de formar al docente. Sí, de formarnos, de formarlos y autoformarnos, ¿no? Me parece un poco la idea de esto que les traía es eso, como poder abrirnos al espacio y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo hacer? ¿Desde qué lugar me voy a formar? Porque en la medida en que nosotros, por ahí como docentes, yo en este caso como facilitador, busque la forma de capacitarme, en aquello que me capacite es lo que después puedo brindar a las otras personas. Acá Fabiana Cánovas dice también, bueno, un placer escucharlos y gracias por inquietarnos e invitarnos a ser parte de lo que viene. Esto de inquietarnos, ¿no? O Me sea, gusta lo de inquietar. sí, Buenísimo. está muy bueno. Buenísimo. Y acá Valentina dice, estamos en un periodo de transición muy interesante, todos los datos que nos has proporcionado ayuda a los docentes a tener en cuenta todos estos cambios. Gracias. Sí, Okay. Gracias. Bien. buenísimo. Bueno, gente, yo por mí me quedaría horas, pero bueno, hay que honrar el tiempo. Me ¿Okay? parece que abriste un espacio de debate y que bueno, como dice Fabiana, nos generó este escozor, así ponernos inquietos para darnos cuenta, ¿no? de cómo nosotros mismos si estamos preparados o no a este nuevo contexto y todo esto que nos está que tan abruptamente post pandemia se ha develado, porque yo digo que ya estaba, no es que apareció por la pandemia, ya estaba. Y más lo vimos claramente los que estamos más tal vez como padres o como en el ámbito educativo, ¿no? Que muchas falencias y cosas que no estaban buenas, que parecía como que escondida, no es que apareció por la pandemia, sino que se develaron, salió el velo que estaba ahí enfrente nuestro y lo positivo de todo eso, por lo menos en mi experiencia, fue que nos obligó a buscar en forma inmediata los recursos que teníamos. Porque muchas veces ponemos la mirada hacia afuera y queremos copiar y queremos hacer lo que el otro hace o ser el otro y no nos dábamos cuenta a veces del potencial que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, para mí la invitación es esa, a explorarnos, bueno, frente a esto que nos está inquietando, a ver dónde estoy yo parada, ¿no? Esto que vos decías, bueno, a ver, ¿y dónde quiero llegar? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Y empezar por ahí, ¿no? Así que fabuloso, Manu, me Bueno, encantó que muchas gracias. trajeras este Manu, tema. me gustó la frase que me compartiste en el WhatsApp, que me La de Pablo parece Coelho. que es, ¿qué? La de Pablo Freire, perdón. Pablo Coelho. La de Pablo Freire, bueno, pero está muy buena porque eso quiere decir que todos tenemos algo para hacer. Que solo a veces falta que nos demos esa autoridad a nosotros mismos, ¿no? No sé si la querés decir vos, pero me Ya, parece la tenés ahí, decila. que Todos. todos ignoramos algo y todos sabemos algo. Por eso estamos siempre aprendiendo. Y sumándole a que también tenemos que hacer algo. Pero es que en este colaborativo que mencionabas, me parece que ahí es donde todos tenemos un lugar para aprender y también para dar lo que sabemos. Tal cual. Y de paso les dejé bibliografía como para si tienen ganas, se pongan al día y puedan leer todo eso. Nos dejaste tarea, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Acá Lourdes Okay. también. Bueno, gracias por estar, Lourdes. Aquellos que, por favor, dejen su mail en el chat, así le podemos enviar la presentación. Lourdes principalmente, Valentina, que no sé si se han registrado o no. Así Mariné y bueno, y ahí había un Horacio que me parece que ya se fue.
Así que así les podemos enviar la presentación.